échale nada, 7, 10 años atrás, de un medicamento para hacer pelo que provocó que a la gente que tenía pelo se le cayera el pelo. Wow. Entonces todo eso se tiró para atrás y el paracetamol es antipirético y analgésico. Pero claro, ¿por qué? ¿Cómo haces que una pastillita vaya a la cabeza o al estómago? Has comentado algo de beneficio-riesgo, entonces significa que siempre hay un riesgo. Sí. Buenos días, Roberto. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, casi. Robs para los colegas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy contento de que me hayas invitado, la verdad. ¿Sí? Hoy tenemos cositas de las que hablar. Unas cuantas. Intentaremos no salir muy escaldados de aquí. No creo, será divertido. ¿Sí? Sí. Pues vamos allá. Bueno, primero de todo, siempre hago una pregunta para empezar un poco, para romper el hielo. Adelante. ¿Vale? Y la pregunta esta vez es la siguiente. ¿Qué va antes, la persona o el profesional? En mi opinión, muy sencillo, la persona. ¿Sí? Sin ningún tipo de duda. Luego, sí, no, es que influye demasiado. El tema de los valores que tú tienes como persona son la base para el trato que vas a tener luego como un profesional. Es mi opinión. Pero claro, también se da situaciones en las que, por ejemplo, imagina que eres un responsable de un departamento, ¿vale? Y tienes que tener ciertas, digamos, decisiones en las que, pues, hace falta que tengas un poco de mano derecha, se podría decir, ¿no? Mano dura, te refieres. En ese tipo de casos, quizás, si te dejas llevar por la empatía, quizás tomas decisiones que realmente no son las mejores o las más adecuadas para el caso en concreto. En ese tipo de situaciones, realmente, Claro. ¿tú cómo lo enfrentarías, por ejemplo? Claro, fíjate que, por ejemplo, en la empresa en la que yo estoy actualmente, antes de que me movieran de departamento, empezaron a dar cursos sobre inteligencia emocional. Ajá. Básicamente eran cursos muy divertidos en los cuales te enseñaron a ser mejor persona. Vale. Básicamente, porque al final en una oficina, aunque tú tengas un cargo de responsabilidad, es muy importante saber empatizar con la situación de las personas con las cuales tú convives 8 horas, a veces más. Entonces, tiene que haber ese componente de empatía, también tienes que mantener ese componente de... El rumbo de la empresa a veces se separa del de los trabajadores y es un poco cuando empiezan las fricciones, el problema. Entonces, lamentablemente a veces hay que tener un poco de mano dura con la gente que es puntual y poco... O sea, impuntual y poco responsable a la hora de llevar las tareas que se necesitan en la empresa. Pero es que el componente de empatía y la inteligencia emocional que puedes tener con tus trabajadores es que es la base, te lo prometo. Sin eso no rula nada. ¿Sí? Sí, ¿Te has sí, encontrado sí. en esa situación tú? Bueno, luego hablaremos ahora de tu trayectoria, pero de tener que tomar decisiones y tener que decir, ostras, ahora, ¿cómo actúo aquí, no? Me he encontrado en esa situación, pero siendo yo el que necesitaba empatía. Vale. Y creo que ese es un punto que me gustaría también discutir porque muchas veces lo vemos desde la altura del rango empresarial de, claro, yo fui el que tuvo que tener empatía con ese trabajador porque llegaba impuntual, no entregaba sus tareas a tiempo. Pero en este caso yo fui el que necesitó empatía y la tuve de parte de mi jefa. Y la verdad es que 10 de 10. Perfecto, pues ahora entraremos más en detalle de eso. Lo primero de todo, para que la gente sepa un poco a quién tenemos hoy aquí delante, ¿cómo te definirías? ¿Cómo te presentarías? ¿Te puedo presentar como biotecnólogo? Sí, por ejemplo. ¿Sí? Sí, sí. Soy, bueno, básicamente un graduado en biotecnología por la Universidad Central de Cataluña y la Universidad de Barcelona. Luego te explico cómo. Vale. Y bueno, como ya sabrás, pues mi experiencia profesional se basa en el ámbito de la farmacéutica, específicamente en el Departamento de Administración y Regulación Clínica, o Medical Affairs. Vale. Y desde hace unos 11 meses, casi un año, pues estoy en el Departamento de Logística Farmacéutica. Fue un cambio que yo quise hacer porque me aburrí un poco del Departamento de Administración, pero es un cambio que a día de hoy no me lo recomendaría, la verdad. Bueno, o sea, la gente no lo sabe, pero bueno, nos conocemos hace bastante tiempo. 20 entonces, años, ¿eh? Sí, Se 20 dice años poco. ya. Se dice rápido. Y bueno, ya iremos arrojando algo más de luz sobre... Desgranando ahí sí, poco a poco. Sí, sí. Bueno,
lo primero, cuéntanos un poco cuál ha sido tu trayectoria para llegar a donde estás hoy, ¿vale? Un poco el recorrido que has tenido que seguir. De acuerdo. O sea, desde el inicio, ¿eh? Sí, desde el inicio, así por encima. Supongo que es de Barcelona, estudiaste allí primaria, entiendo. Sí. Bueno, pero ¿tú eres nacido aquí o...? Claro, si tenemos que ir al principio de todo, tenemos que ir al origen. Claro, yo nací en Ecuador. Vale. Ahí es donde empecé mi Formación, desde el kinder, lo que sería aquí el P3, P4 y P5. Ah, lo llaman kinder. Se llama kinder. Oh, vale. Kindergarten. Ajá. Entonces, allí fue el primer... Sí. Diría que fue el primer estímulo que recibí de la ciencia, porque en Ecuador, cuando entras en primaria, tienen algo muy chulo, al menos en Machala, que es la ciudad donde yo crecí. Vale. Tienen algo muy chulo que no es como que te separen en grupos ya de letras y ciencias, pero sí que te dan el acceso a una primera impresión de, mira, esto de aquí es la biología, es la ciencia, esto es la física, con experimentos súper básicos, como por ejemplo te enseñan, bueno, no disecciones en vivo, pero dibujos de disecciones. Vale. Algunos profesionales como médicos, ingenieros, incluso bomberos, policías, te hacen como una presentación de cómo es su día a día. Entonces, Ostras. eso va muy bien. Eso está y guay. eso es algo que yo aquí eché de menos. O sea, no sé si... Claro, tú estás aquí ya de toda la vida. Sí, yo de toda la vida y no... Pero claro, yo cuando llegué aquí me sorprendió un poco Aquí eso. literatura, lengua, Sí, exacto. gramática, o sea... Sí, o sea, me parece que ese primer contacto con... Siendo incluso un niño, porque al final los niños entienden mucho más de lo que creemos. Claro. O sea, es algo que yo creo que los adultos deberíamos tener más en cuenta y que se nos va olvidando con el paso del tiempo. El caso es, resumiendo mucho, yo hice primaria en Ecuador hasta primero o segundo de primaria. Cuando estaba en mitad de segundo de primaria, viajé a España, en Barcelona, que fue donde nos conocimos. Exactamente. Y pues allí hice mi recorrido de primaria, saltamos al instituto. Y me gusta siempre dejar en claro que yo nunca he sido un buen estudiante. Bueno, tú ya lo sabes, más que nadie. Sí, bueno, esas tardes en las que hacíamos horas extra. Quedándonos después de clases, castigados. Ostras. Sí. O sea, yo nunca fui un buen estudiante. Siempre sentí mucho interés, eso sí, por las ciencias. Yo cuando me hablaron de Fleming, que era un antibiótico, cómo se combatían las bacterias, algunas enfermedades, a mí me fascinó muchísimo eso. Yo, de hecho, de niño tenía muy metido en la cabeza lo de ser médico. Ostras. Al final, pues, no se pudo, tanto por la nota de corte como porque al final, conociendo amigos que han sido médicos, no es que se arrepientan, pero creo que yo no estoy hecho para hacer esas guardias, ¿eh? Son muchísimas horas, demasiado. Es un sacrificio muy grande, es una carrera muy bonita, pero no creo ser la persona indicada para desempeñar ese papel en la sociedad. Vale. Entonces, bueno, pues llegué aquí a Barcelona, continué la primaria, llegamos al instituto. En el instituto, ahora no recuerdo exactamente, pero creo que ya te empiezan a meter un poquito lo que son las optativas, ¿no? Sí, algo se comenta. Hacemos algo tipo tecnología, ¿no? Está luego la rama más de biología, un poco. Sí. Pero hasta que llegas a la ESO, no... Claro, o sea, creo que... No hay creo que materias específicas de eso. Sí, es que ahora... Es que no pasa tanto tiempo. Es un poco difuso, ¿eh? Ya, yo también. Yo diría que cuando llegamos... Al cuarto... Sí que hay como unas optativas que puedes escoger que son un poquito o más científico-tecnológicas y algo más como de Yo diría letras. que es en la ESO ya eso. En la ESO, ¿no? Sí, no en la primaria, en la ESO. Sí. Y luego en bachillerato sí que ya empieza el tema... Ahí sí ahí que te ya separan ya. tienes O sea, la parte a de tu corral, tecnología, a tu corral, biología, sí. Letras y humanístico, creo. Y el humanístico. ¿Eso es una opción humanística? No, es broma. No, la gente de letras es muy inteligente, ¿vale? Es muy lista. No bullying. No, vamos a salir escaldados de este podcast, ya te lo digo ahora, ¿eh? Vale. ¿Cómo era eso que decían? Lo de qui va al val y si no al social, ¿no? Bueno, no, entonces, la gente es muy cruel. Bachillerato, supongo que ciencias. Bachillerato de ciencias, correcto. Vale. El primer curso, no sé si tú también lo notaste, pero me pareció excesivamente fácil, primero de bachillerato. Luego en segundo sí que noté un cambio muy exponencial de dificultad, sobre todo en las matemáticas y tal vez en la química. La física igual no me costó tanto porque me parecía... La aplicación de las matemáticas en la física me parecía mucho más sencillo, porque al fin y al cabo tienes un contexto. Claro, donde hay un contexto, claro. Hay un porqué detrás de esos cálculos. Correcto.
Entonces, las materias que eran un poco más abstractas, como la química orgánica y las matemáticas puras. Ya. De hecho, yo recuerdo que tuvimos una época de tú y yo quedar juntos para Ostras, las integrales. para hacer integrales, Para hacer hostia, integrales. es verdad, es verdad. Qué buenos tiempos. Sí, sí, bueno. No sé. Entonces, claro, ¿qué pasó aquí? Aunque el camino más recto para ir directamente a la universidad es primaria, instituto, bachillerato y uni, Ujú. claro, yo tuve un poquito un traspié entre medio. Vale. Que esto es una cosa que no suelo contar mucho porque al final son datos un poco innecesarios. Pero ya que estamos aquí me gustaría compartirlo. O sea, yo cuando estaba en la ESO, en mi primer instituto, me expulsaron de dicho instituto. Ah, sí. Ujú. Me Ostras. expulsaron. Entonces tuve un pequeño problema que fue el de que creo que cuando tienes más de 15 o 16 años Ujú. no puedes seguir estudiando en cuarto de la ESO por un Vale. tema de políticas de edades. Sí, creo y que sí, demás. a partir de 16 creo que es. Entonces, claro, yo tuve este traspié de no poder continuar haciendo la ESO por la edad. Entonces tuve que hacer un pequeño desvío hacia una escuela de adultos, porque es la única opción que puedes hacer. Ostras. Entonces hice el curso de la escuela de adultos, me dieron mi titulación en la ESO, que es el certificado de... Secundaria para adultos, se parece. ¿Vale? Y con ese certificado pude optar a ir a bachillerato. Ostras. Y ahí fue cuando llegué a mi segundo instituto. Instituto del cual, por cierto, no me expulsaron. Y bueno, a partir de ahí pues empezó mi recorrido hacia mi carrera. Vale. Terminas bachillerato. Ujú. Directamente al instituto, haces selectividad. Sí, correcto. ¿Vale? ¿Y qué opciones te aparecen? ¿Cómo es ese proceso de escoger universidad? ¿Y por qué acabas al final en la UVic, que al final es donde tú estudiaste biotecnología? Correcto. Básicamente, yo siempre he considerado, igual tú coincides un poco conmigo, pero lanzar un poco a los chavales de 17, 18 años a la selectividad, a escoger una carrera a la que se van a dedicar profesionalmente toda la vida, es como un golpe de realidad muy duro. Los Juegos del Hambre. Los juegos del hambre, básicamente. Luego, por supuesto, ya no voy a incluir el tema de las notas desorbitadas que tienes que sacar a día de hoy para estudiar la carrera más básica. Yo he visto mucho drama ahí, ¿eh? He visto gente llorando, gente desolada. Demasiado. No, sí. En las PAU, Uf. o sea, yo veía gente llorando sentada a mi lado, tío. O sea, para mí era muy traumático porque yo además que soy como muy, muy sensible, yo las veía, ¿sabes? Y yo quería hacerlos tranquilo, o sea, tranquilo, no pasa nada, ¿sabes? Ostras. Saldrá bien. Pero claro, es que no puedes hacer absolutamente nada. Entonces ahí es cuando Y no saldrá bien. Y no saldrá bien. No saldrá bien. No saldrá bien. Entonces ese golpe de realidad de, wow, o sea, ya estoy aquí y la nota que dictamine este examen, lo que saque, será el rumbo que me toque escoger. Entonces, claro, sí que es cierto que con los años, cuando ya empiezas una carrera, un poco tanto por rebote o por experimentar, hay mucha gente que lo deja el primer año, Ya. incluso el segundo. Luego hay gente que ya tira para adelante para sacarse la carrera Y luego, cuando ya tienen el grado, se dedican a cosas completamente distintas. Claro. De hecho, tengo un amigo que a día de hoy era muy buen estudiante, era increíble, era de las pocas personas en la carrera que yo dije, wow, este chico tiene un futuro prometedor en la ciencia. Y a día de hoy tiene un futuro prometedor e increíble como DJ. No tiene Hostia. absolutamente nada que ver. Wow. O sea, para que te hagas una idea de lo difícil que creo yo que se lo ponemos a los chavales hoy en día. Sí, al final yo creo que te hacen escoger demasiado pronto. Sí. Deberían como abrir un poco más las vías, que puedas explorar un poquito más, para luego al final acabar quizás de encarrilarte, ¿no? Pero ya es como muy pronto ya te hacen el esto o esto. Y es como, bueno. Pero bueno. Cuesta un poco salirse de esas pautas. Que la gente lo acaba haciendo al final. Pues, Sí, no, está claro, no queda otra. lo acaban haciendo. Y claro, dentro de ese contexto, pues yo agradecí ser casi 2 años mayor que mis compañeros a la hora de hacer la selectividad, porque mientras estaba en la escuela de adultos me dio un poco de tiempo de mirar en la trayectoria que me gustaría seguir. Ah, ostras, mira, no hay mal que Entonces, volviendo, venga. Correcto, o sea, fue como un tiempo extra que me vino bien, por así decirlo. Entonces yo barajé mis ideas, tenía medicina, biotecnología, ciencias ambientales, biomedicina, y la última era ya dedicarme a cultivar cannabis en Estados Unidos, probablemente. Porque si no, Bueno, depende de cómo no es mala opción, ¿eh? es un buen negocio. Porque si no me salía ya nada, ya... Es que te quedas fuera de la pauta. Yo creo Ya. que ese es uno de los temores de
de la gente joven de hoy en día, de lo que causa tantos casos de ansiedad, depresión, es salir de la pauta, porque fuera de la pauta no hay un mecanismo de ayuda, de solvencia que te pueda asegurar que vayas a tener un futuro tranquilo, ¿sabes? Una vida, no voy a decir cómoda, pero decente, por así decirlo. La universidad lo han convertido, en mi opinión, en algo casi obligatorio a día de hoy. Sí, en parte yo también por eso elegí ingeniería, las cosas como son. Es decir, porque me gusta, pero también porque sabía que eso tenía una salida profesional y que Correcto. me podría, pues, asegurar un futuro. Vale. Muy bien. O sea, al final te decantas por biotecnología. Correcto. Vale. Vamos a ver, ¿qué es la biotecnología? ¿Cómo definirías qué es la biotecnología? Wow. Y un poco los retos que te encuentras. Es decir, cuando la gente habla de biotecnología, ¿qué estás hablando? ¿De la parte más de biología orientada más a la medicina? ¿O es más una parte más industrial, más química? Definir la biotecnología como tal no es algo tan complejo como la gente puede imaginarse, porque al final no acaba... Es como una ingeniería que puede y no puede, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la parte tecnológica es una... Es importante, al fin y al cabo, saber en día que es necesaria. Pero para que te hagas una idea, o sea, hacer yogur en tu casa es biotech. Hacer yogur en tu casa es biotech. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Así es. Porque básicamente estás utilizando bacterias para llevar a cabo una fermentación para generar un producto que luego vas a utilizar. Entonces, en términos primitivos, la gente de hace 500 años ya hacía biotecnología. Correcto. Hostia, wow. Correcto. Entonces, la biotecnología básicamente sería utilizar sistemas biológicos, ya sea de microorganismos o etcétera, para llevar a cabo un producto que luego los seres humanos podamos trabajar con ellos. Vale. Luego la ciencia, la tecnología, por supuesto que está implicada en, por ejemplo, los bioreactores, que no dejan de ser como un circuito cerrado donde utilizas sistemas biológicos, organismos biológicos para generar un producto. Cuando hablas de organismos biológicos, ¿puedes aterrizarlos un poco más? Sí, podrían ser bacterias, por ejemplo, u hongos. Vale. El hongo penicillium, del cual se extrae la penicilina, por ejemplo. De ¿Y hecho, eso que se pone como una especie de depósito donde...? sí, al final un bioreactor es como un tanque, que pueden ser... Bueno, en mi universidad, por ejemplo, teníamos tanques muy pequeñitos que creo que eran de 5 kilos aprox, Vale. pero que son una bestialidad de caros. Creo que eso valía 35.000 euros, solo uno de esos. Entonces, claro, en las industrias gigantescas que llevan a cabo producciones colosales, Sí. no me quiero imaginar la bestialidad La de inversión pasta que tienes hay que allí, tener. sí. Sí. Entonces, básicamente la biotecnología tiene muchísimas ramificaciones. Creo que tienes la industrial, la de la salud, la agroalimentaria. De hecho, creo que hay incluso una biotecnología centrada más en el término de la psicología clínica. No tengo De ni las idea. reacciones a nivel cerebral quizás Sí. o a nivel del cuerpo más, ¿no? Correcto. Yo diría que eso es un campo más de la bioquímica, pero como la biotecnología es algo que toca tantas Ya, ramas... toca tantas ramas, también está quizás... Sí. confluyen en algún momento. Correcto. Que ese también es otro drama, que es un tema muy interesante, que es el tema de los profesionales de la biotecnología, la biomedicina, la biología, los bioquímicos, están todos como metidos dentro del mismo saco. Como el mismo gremio. Correcto. Y eso a veces crea un poco de drama, porque al final un bioquímico tiene conocimientos que un biotecnólogo no tiene, y viceversa. Y sin embargo, dentro de lo que es la legalidad, cuando haces el BIR, para ser biólogo interno residente dentro de la pública, Vale. te consideran como tal, porque la prueba al final de acceso es la misma. Vale, Es un poco un pequeño drama que tenemos ahí. Ostras. Sí. Vale, ¿y qué tal? ¿Cómo fue tu experiencia allí en la UBIC? ¿Esta es privada o pública? ¿Concertada? Mucha gente te dirá, la UBIC es de financiación pública, pero realmente no. O sea, siendo sinceros, no. Ajá. Yo diría que la UBIC es una entidad privada que por los precios se podría decir que es concertada, porque sí que es cierto que tiene cierta... Parte subvencionada, sí, quizás, ¿no? Cierta subvención pública. Vale. Y al final, muchísima gente que no entra por la pública de rebote va a la UBIC, porque por tema precios y cercanía y reconocimiento Vale. es donde la gente más acude. ¿Qué sucede? Que cuando yo de rebote entré a la UBIC, pues claro, vale, vamos a rememorar un momento la selectividad otra vez. Yo hice la selectividad, mi primera opción era medicina. Aunque saqué una nota muy buena, no llegué ese año, entonces lo dejé para el año siguiente. Ah, vale.
volví a no sacar la nota, de hecho saqué incluso peor nota aún. ¡Ostras! Y luego estuve un año trabajando, entonces básicamente fueron 3 años de mi vida que los dejé pasar intentando la selectividad y no lo conseguí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que las PAU caducan. ¡Hostias! Entonces, cuando ya lo intenté al tercer año, no me lo preparé en absoluto. Dije, mira, que sea la carrera que toque. Y no saqué muy buena nota. Miré opciones de carrera y dije, es que ninguna me convence. Y de repente una amiga me habló de, oye, pues yo estoy yendo a la UVic, a la Universidad de Vic. Ujú. Y fue como, ostras, pues me la voy a mirar. Y de entre todos los grados que vi el de biotecnología como el más interesante. Es el que más me llamó la atención. De hecho, creo que hace poco, 2 o 3 años, implementaron también medicina. Entonces, obviamente, muchísima gente que quiere hacer medicina Se acaba fue pagando para esa allí. cuota. Y es el único camino que te dejan a día de hoy en España. ¿Y a nivel de calidad, notaste la diferencia entre la pública y...? Sí que se me hizo un pelín quizá más complicado el tema de la pública cuando acabé en la Universidad de Barcelona. Ujú. ¿Pero por qué? En la UVic, al ser clases de unas 30 a 35 personas como mucho, al final el docente sí que tiene como la capacidad de acabar recordando, ¿no?, los nombres de sus estudiantes. Ujú. E incluso hay algunos que me encontré que fueron muy implicados e hicieron como cierto esfuerzo para intentar transmitir el conocimiento de forma específica a estos estudiantes que tenían ciertas dificultades. A mí, por ejemplo, lo digo sin ningún tipo de vergüenza, se me dificultó muchísimo Ujú. la teoría química. Me costó muchísimo el tema de... ¿Y la programación? Y la programación. No nos dejemos cosas que no conocemos. Lo admito, la programación no es lo mío. Me costó muchísimo y yo agradecí mucho, la verdad, mucho a mi profesora Ángels Ujú. y Dulos de programación Gracias, Ángels, desde aquí. o sea, toda su ayuda, porque es que si no, no lo habría conseguido sin ellas. Luego sí que es cierto que hay otras asignaturas que, igual que pasa en otras universidades, dejando de lado que sean privadas o públicas, están de adorno. Ya. Están para rellenarte los créditos y que tú estés allí, ¿sabes?, soltando. Pero por temas de calidad, no sabría decir. Al menos en la UVic no me lo pareció. Vale. Porque sí que había asignaturas que eran muy duras, que es imposible que superes si no le dedicas el tiempo y el esfuerzo necesario. Bioreactores mismo, ingeniería de proteínas. Porque, ¿qué asignaturas hacías, por ejemplo? Así, o sea, asignaturas principales de la carrera de biotecnología. Claro, todo se basa en tener una base muy buena, tanto de biología, porque tenemos biología 1, biología 2, biología molecular. Vale. Luego tocábamos biología vegetal, biología animal. O sea, es tener una base muy buena en todos los campos de la biología posible, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí puedes ir escalando a lo que es cultivos celulares, ingeniería de proteínas, bioreactores, que es un campo más de la biotecnología industrial. Vale. Me parece que sí, también tuvimos introducción a la fisiología y fisiología 1, biología del cáncer, que era una optativa, de hecho, ya en cuarto esa. Entonces, los 2 primeros años son una formación de la base, Vale. que te va a ayudar a que tú luego puedas ir escalando conocimientos más específicos. Yo, por ejemplo, sí que tiré un poco más por la vertiente del ensayo clínico. Y luego sí que tuve compañeros que se metieron en biología del cáncer, fisiología y demás, y metabolismo, que me parece una locura. Es decir, ¿Locura en qué sentido? en el sentido de que son gente que a día de hoy te sabrían decir por qué el paracetamol te hace el efecto que te hace. Es decir, todos sabemos leer una prescripción, prospecto, sí. prospecto Ajá. y saber que el paracetamol es antipirético y analgésico. Pero claro, ¿por qué? ¿Cómo haces que una pastillita vaya a la cabeza o al estómago o te baje la fiebre? ¿Cómo consigues que ese principio activo se mueva a través de tu torrente sanguíneo para llegar a donde tiene que actuar realmente? Claro, son preguntas que son muy interesantes. Son preguntas que nos vas a resolver en una segunda edición del podcast porque tenemos que hacerlo. Claro, yo ahora mismo estoy muy oxidado a nivel más técnico. A nivel molecular. A nivel molecular, correcto. Pero, mira, de hecho el paracetamol es uno de los medicamentos que más se ha trabajado en la historia. De hecho, creo que el paracetamol, estoy tirando de memoria, no me mates, pero yo creo que el paracetamol igual tiene
casi 150 años con nosotros. 150 años. 150 años con nosotros. Y de hecho creo que ni siquiera es el medicamento que queríamos crear. Creo que es un subproducto de otro medicamento que descubrimos probando. Ostras. Es decir, básicamente tú creas un medicamento A Ujú. pensando que es una panacea, te lo tomas y de repente por biocinética Ujú. te das cuenta de que cuando ese medicamento A entra en tu cuerpo, gracias a la digestión y la metabolización de dicho medicamento, tu propio cuerpo crea un medicamento B, que es el paracetamol que consumimos a día de hoy. Vale. Esa es la historia un poco de lo que me suena que me Vendría a explicaron. ser los antígenos, por así decirlo, ¿no? ¿O no? ¿O no exactamente? No exactamente, es más bien el tema de... ¿A qué te refieres? ¿Cómo? No, ese medicamento B, ¿cómo lo genera nuestro cuerpo? Claro, cuando llevamos a cabo la metabolización de este medicamento A, que ahora no recuerdo cuál era su nombre, te das cuenta, bueno, va a sonar un poco escatológico, Ajá. pero mediante, obviamente, las pruebas y errores de los ensayos clínicos, Te das cuenta que para recoger muestras que ha metabolizado nuestro cuerpo tienes que... tener muestras biológicas, ¿no? Ya, Te puedes ya. hacer una idea, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, dentro de esos restos biológicos, Vale. se encontró pues el paracetamol. Eso fue lo interesante. Está interesante. Y respondiendo un poco a tu pregunta, vuelvo a tirar de memoria, estoy muy oxidado a nivel técnico, pero me parece que precisamente el paracetamol lo que hace es actuar sobre el sistema nervioso central. Entonces tenemos las ciclooxigenasas, Ujú. que son ciertos receptores que se encargan de causar reacciones hacia golpes, estrés, o sea, respuestas inflamatorias y demás, y se encargan de derivar esos subproductos a la zona de inflamación. inflamación o de dolor. Y eso es lo que al final genera esa sensación de dolor. Vale, vale, vale. Entonces, el paracetamol creo que inhibe las ciclooxigenasas, evitando que vayan al sistema nervioso central para que el sistema nervioso central suelte esos productos que luego generan la sensación de dolor. O sea, es una especie de hackeo, básicamente. Básicamente. Pero hay que decir que el paracetamol, aunque no tiene como tal en el prospecto la especificación de antiinflamatorio, sí que tiene un muy pequeño efecto antiinflamatorio. Vale. Pero bueno, se suele utilizar más ibuprofeno cuando se trata de cuestiones de inflamación. Eso es un poquito la... Un poco... un poquito, pero ostras. es mucho más complejo. O sea, a día de hoy, en mi opinión, igual hay gente que sabe mucho más que yo, Sí. cuando tú tomas un medicamento, los farmacéuticos tiran como un dado y si sale 7, sale 7, si sale 6, sale 6, porque al final cada cuerpo es distinto. Cada cuerpo es diferente y reacciona de forma diferente, claro. Correcto. Vale, entonces, entiendo que tú me has dicho que, bueno, haces biotecnología, los 2 primeros años una base de biología. Correcto. Y luego tú te centras más en el ensayo clínico. Así es. Entiendo que una vez terminas, o sea, quería saber por un lado un poco qué salidas profesionales puede tener alguien que ha terminado una carrera de biotecnología y cuál fue tu salida. Vale. Claro, haciendo biotecnología es un poco lo que te venden en todas las carreras, que supuestamente podrás trabajar de muchísimas cosas, pero al final el mercado del país en el que estamos es el que es, ¿no? El que es, ya. Entonces, en todas las vamos a llamarlas así, todo lo que es biología, biotech, bioquímica, biomedicina, todas las al final muchísima gente opta o por irse del país, Hostia. que es al final la forma de valorar también el esfuerzo que has ¿Irse dedicado. del país a qué otros países? Pues yo, por ejemplo, tengo muchos amigos que se han mudado a Irlanda, Vale. Ámsterdam, y creo que alguno también está en Bélgica. Vale. Alemania me sorprendió, pero no conozco a casi nadie que se haya ido allí. O sea, de primer contacto me refiero. Sí que tengo luego amigos de amigos que alguno ha ido para allí. Han ido para allí, ¿no? Pero Alemania la verdad es que no es Bueno, un quizás país- también depende de la época, pues hay más demanda en unos países que otros. También, A veces pasa. seguramente. La barrera lingüística supongo que también hace. Igual aprender alemán es un poco más... Entretenido que... Sí. Entonces, una salida es esa. Básicamente valorar el tiempo que has invertido durante toda tu vida y buscar ofertas laborales muy variadas en otros países de la Unión Europea. La otra opción sería la investigación, Vale. que también es un campo donde muchísima gente se va allí. Pero bueno, es que el tema de la investigación es muy precario en España. Es muy precario. En Barcelona, de hecho, para que te hagas una idea, ya es precario de por sí, pero es que es como
la punta de lanza de España. En Barcelona hay muchísima inversión en biotecnología. ¿Sí? Ujú. Ostras. Mucha, mucha. Eso me sorprende, no lo sabía. La ¿En verdad, España sí. o en Cataluña? No, en Barcelona. Barcelona es la punta de lanza de España. Es el sector más avanzado de la biotecnología Donde hay más inversión y demás. y aún así la situación de los investigadores suele ser bastante precaria. Luego podemos hablar también del tema de ser investigador senior y demás, que también hay un poco de... ¿Has estado tú, no, como investigador? Durante un muy corto periodo corto de tiempo. periodo, ¿no? Sí, en el Hospital Sant Pau, de hecho. Ah, cierto. Pero no me gustó. No, ¿Pero las no. condiciones laborales o más bien el día a día, las tareas rutinarias? O... Yo creo que fue más el tema de la rutina. Porque al final tú llegas allí, haces tu trabajo, te vuelves para casa y te sobra quizá algo de vida. Pero es que el trabajo de la investigación es mantener en la cabeza el puzzle de, vale, hoy he hecho esto, pero no me ha dado los resultados que yo quería. ¿Por qué? Vuelves al día siguiente, intentas algo distinto o lo intentas simplemente mejor. Porque al final cambiar un parámetro, 1 grado en la temperatura, 0,2 en el pH, es lo que crea unos cambios que tienes que justificar, tienes que pensar en ellos. Vale. Es entretenido durante 2 o 3 meses, pero luego al final pues es un cansancio mental constante que yo en mi caso pues no lo veía en mi día a día. 20 años dedicándome a eso no es algo que yo quiera para mi vida, la verdad. Vale. Respeto por completo a los compañeros que se dedican a ello y son muy buenos, de hecho, pero yo no me veía en ese sentido. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Investigación nada más terminar la biotecnología o primero hiciste un paso intermedio? Claro, en cuanto acabas la carrera, bueno, pues tienes las prácticas, ¿no? Ujú. Entonces en las prácticas fue como mi primer contacto, que es cuando estuve Hablemos de las prácticas, ese inve- primer contacto, a ver qué de- tal. de investigador en el Hospital Sant Pau. Y aunque me lo pasé muy bien porque los compañeros eran muy divertidos y aprendíamos cosas de los investigadores más veteranos, Ujú. yo ya me veía que mi camino era como la biotecnología de la salud, la biotecnología blanca, que se la suelen llamar así. Entonces, claro, o te vas a una farmacéutica o sigues de investigador con la esperanza de que alguien algún día te diga, oye, mira, hay una financiación para trabajar con células madre, para trabajar tal medicamento y demás. Pero precisamente por eso es muy precario, porque la financiación es muy limitada y cuando esa financiación se acaba, no tienes más sueldo. Se acaba ya. Se acaba. Y de hecho hay investigaciones que llegan a la fase 3, Ujú. que es la más costosa, y por un tema de financiación se mueren. Ya. Y algo muy prometedor, que a lo mejor has invertido 5 años de tu vida, ¿Y por desaparece. qué, así. qué pasa? ¿Por qué no hay esa inversión? ¿O no interesa? ¿No hay un retorno de estas investigaciones? ¿O por qué razón? Claro, eso es un tema quizá más Burocrático y de financiación. a nivel de inversores privados, entonces es un poco difícil darte una respuesta. ¿Porque es a inversión eso. privada? Mucha de ellas sí. Vale. Luego la inversión pública es algo que tienes que pelearte. Eso es un circo de gladiadores en el que literalmente yo nunca he estado porque obviamente no he llegado a esos niveles. Es como una cúpula de investigadores muy avanzados, muy senior, Yeah. que son los que discuten qué temas o qué nuevas financiación pueden tener para X proyecto. Vale. Y me parece que Hay una junta que decide si lo que tú estás proponiendo tiene validez o tiene rigurosidad y te dan el visto bueno. Vale. Burocracia. Burocracia. Yo creo que es eso. España está cometiendo un error desde hace muchos años en el tema de no ver a la ciencia como una muy buena inversión a futuro. Por eso creo que igual nos estamos quedando un poco a la cola de Europa. Se ve como un gasto, ¿no? Quizás, más que... Correcto. Yo creo que es un poco eso. Al final, los políticos son políticos y la ciencia es ciencia. ¿Cómo hacer llegar la ciencia a los políticos? Ahí está el kit de la cuestión. Ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Claro. Esto es clip. Vale, entonces estás de investigador unos meses, ¿no? Unos meses, sí. Allí aprendes, bueno, pues un poco lo básico, ¿no? Te dan tu manual de investigador de 2 páginas literalmente, que consiste, la primera, cuáles son las fases de los ensayos clínicos. Claro, que es un ensayo clínico, ¿no? Imagínate que tú y yo queremos descubrir algo fabuloso, ¿no? Algo que cura absolutamente todo. Claro, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar primero ese principio activo, ¿no? El principio activo es básicamente lo que causa el efecto positivo basado en beneficio-riesgo Vale. de un medicamento. El tema del principio activo es muchas veces algo random.
algo que puedes descubrir porque un día vas caminando y, oye, me he dado cuenta de que esa planta hace que los gatos se ahuyenten, ¿pero por qué? Entonces estudias Ostras. y te das cuenta de que... Es muy abstracto, ¿no? Esto es como muy... Es un poco prueba y error. De hecho... No sé si te sabes la anécdota de Fleming de cómo descubrió la penicilina. si nos la recuerdas. O sea, Fleming pasó a la historia como uno de los mayores potreros de la historia de la ciencia. Básicamente, no me acuerdo exactamente de la anécdota, pero creo que era algo así. Fleming un día estaba comiendo, ¿vale? Mientras estaba haciendo sus investigaciones con estafilococos, él estaba comiendo en su laboratorio, como buen científico Claro. Estaba ahí pegándose la buena merendola. De su época. Ajá. ¿Y qué pasó? Que el tío se fue de fin de semana y se dejó todos los platos sucios y demás por ahí al lado de su investigación. Entonces, al volver el lunes, se dio cuenta de que en las placas de Petri, con las cuales él trabajaba con los estafilococos, las bacterias, se había creado un hongo. Y que alrededor del hongo no crecían estas bacterias en la placa de Petri. Entonces, él podría haber pillado esa placa de Petri y haber dicho, esto es basura, adiós. Pero el tío tuvo esa curiosidad de decir, ¿por qué sucede esto? ¿No? O sea, al final fue mera observación, decir, yo trabajo con bacterias que se reproducen en la placa de Petri, pero veo que este hongo que está en medio no las deja reproducirse. ¿Por qué? Entonces fue así como descubrió la penicilina, básicamente. Ese ha sido anecdótico. Entonces, a partir de ahí, pues oye... Prueba y error. Prueba y error. Y claro, o sea, el impacto que tuvo el descubrimiento de los antibióticos fue algo sumamente revolucionario. Salvó miles de millones de vidas. Pero lo curioso, y lo que creo que nadie cuenta de Fleming, es que, claro, aunque él consiguió aislar del hongo lo que es el líquido, la penicilina, el producto, no consiguió purificarla tanto como para crear la penicilina moderna de hoy en día. Eso fueron otros investigadores cuyos nombres no recuerdo ahora mismo, pero sí, o sea, es curioso cómo Fleming fue el que descubrió la penicilina, de dónde salía y demás, pero fueron otros investigadores los que consiguieron realmente la cura que salvaría a miles de personas. Y eso es otro tema súper interesante, que es el científicos que pasan a la historia, pero bajo la sombra de otro. Es un tema... Bueno, sí. Yo que esté más en el mundo de la electricidad electrónica, no lo mismo con Tesla y con Edison al final. Entonces tú estabas ahí en San Pau de investigador, entre merendolas y merendolas, ¿descubristeis algo? Supongo que no en estos meses. El tema de... No, ¿Cuál es el siguiente paso una vez terminas allí como investigador y hacia dónde te decantas y cómo llegas a eso? Claro, yo en Hospital San Pau tenía una formadora, una investigadora senior que se llamaba Laura. Entonces, Laura y yo cuando estábamos en la hora de la comida charlábamos mucho un poco de ciencia. Como era mi piedra angular en ese momento, que estaba cerca de la jubilación, creo que tendría unos 57 o así aprox. Vale. Yo le hacía muchísimas preguntas, ya sabes cómo soy. O sea, yo era pam, pam, pam. Oye, Laura, ¿y esto? Laura, ¿y por qué eso? Laura, constantemente. Y un día pues me dio por preguntarle, oye, Laura, si tú tuvieses que hacer una evaluación de mis habilidades, ¿a qué crees que me podría dedicar? ¿Sabes? Porque me pareció una pregunta pertinente. O sea, al final tú puedes hacer lo que te dé la gana, ¿sabes? No, está claro, y lo acabé haciendo. DJ como tu colega, ¿no? Exacto. Pero creo que siempre es importante escuchar un poco a alguien que tiene más experiencia en el campo, ¿sabes? Que sí, que luego está el tema de estar desactualizado a nivel de conocimientos y tal, a nivel de qué rutas puedes tomar para acabar en el mismo sitio, pero al final la experiencia que tienes sobre el campo no te la quita nadie. Y en este caso, Laura era una crack. Entonces, su consejo fue básicamente, mira, si te quieres dedicar a la investigación, yo te veo en ello. O sea, al final has interiorizado las fases del ensayo clínico, tienes la rigurosidad para hacerlo, pero al final es con lo que tú te sientas a gusto. O sea, es que ese es el consejo básico que... Es el consejo que al final acaba saliendo siempre. Eso que acaba saliendo siempre. Haz lo que realmente te llene o con lo que te sientas en paz. Sería. Sí. Sentirse realizado es básico. Entonces, claro, yo en su momento, siendo más joven, me quedé un poco como... Joder, gracias Laura. Esperaba más, ¿no? Esperaba más. Y esto ya no lo sé. Ya. Pero con el tiempo lo acabas entendiendo y sabiendo que si algún día alguien me hace la misma pregunta, responderé exactamente lo mismo porque es la respuesta correcta. Buscar algo con lo que te sientas realizado. Entonces, ¿qué pasó? A mí me fascinó mucho el tema de las fases del ensayo clínico, ¿no? O sea, la fase del descubrimiento de un principio activo, la fase preclínica, que son las fases de prueba de ese principio activo in vitro, que serían células,
y in vivo, que desafortunadamente se suele hacer en animales. Vale. Si estas 2 primeras fases dan el visto bueno de tener cierta eficacia, ya se pasan a las fases de ensayo clínico, que son 4. O sea, tenemos la fase 1, que se prueba en sujetos sanos. ¿Por qué en sanos y no directamente en pacientes diana? Porque básicamente si tú estás sano y yo te doy un medicamento que supuestamente cura algo, pero lo que hago es enfermarte, pues entonces tiramos todo para atrás, ¿sabes? Porque los esquemas se nos rompen por completo. Si la fase 1 de personas sanas consumiendo el medicamento sale bien, pasamos a la fase 2. En esta fase 2 ya utilizamos pacientes diana con la enfermedad, y en esta fase, que es de hecho la más difícil de superar, nos basamos en lo que es la seguridad y comprobar la eficacia que tiene, ¿vale? De hecho, me parece que los porcentajes de éxito de pasar de una fase a la siguiente, en la fase 1 creo que tienes como entre un 50 o 40% de probabilidades de pasar a la fase 2. Vale. Y en la fase 2 es cuando bajas completamente. De la fase 2 a la fase 3... ¿Qué es con pacientes diana? Correcto. Tienes, creo que entre un 15 o 30% de superarlo solo. Wow. Por eso muchas pruebas de medicamentos mueren en la fase 2, pero si pasas a la fase 3, que es la más costosa, claro, la fase 2 es la más difícil de superar, vale, y la fase 3 es la más costosa por financiación. Entonces, está en estos límites, en estos horizontes, cuando muere un proyecto. En la fase 2 lo pruebas con pacientes diana. Si ves que hace cierto efecto y que el beneficio-riesgo sale acorde, es decir, tienes más beneficios que riesgos, pasas a la fase 3. ¿Pero qué sucede en la fase 3? En la fase 3 es cuando ya comienzas a dar muestras a una población mucho más grande. Piensa que en la fase 1 me parece que puedes tener un grupo de entre 20 y 50 personas, que podría ser 2 o 3 familias. Y en la fase 2 tienes entre 100 y 500, y en la fase 3 ya pasas a personas o grupos mucho más grandes, de entre 5.000 personas incluso. Vale. Entonces también intentas barajar diferentes etnias, diferentes... composiciones corporales, etcétera, para saber el mayor data posible. Data posible. Ostras. No quiero trabarme mucho, pero me salen 2 cuestiones aquí. La primera es... es decir, estas pruebas de pacientes diana y pacientes sanos que se presentan voluntariamente para hacer estas pruebas. Sí, por Dios, sí. Sí, hombre, sí. ¿Cómo funciona esto? Sí. ¿Firman un acuerdo de algo sí. cómo...? Claro, ¿cómo los escogéis? Realmente entre la población. Claro, yo cuando estaba en el departamento de Medical Affairs, realmente cuando tú te quieres presentar voluntario hay ciertos sorteos, porque ya hay gente que dentro de lo que es la esfera médica tiene ciertos contactos de gente que ya se dedica profesionalmente, te digo, a probar medicamentos. Hay gente que se dedica profesionalmente a probar medicamentos. A mí también me llamó mucho la atención porque al final juegas un poco con tus salud, ¿sabes? Vaya suicidas. Pero, luego hablaremos de riesgo. Bueno, sí, pero claro, luego te planteas que hay gente que se dedica profesionalmente a catar agua, entonces ya te puedes imaginar un poco que existe la carrera profesional un poco de todo, ¿no? Yeah. Entonces, sí, o sea, normalmente los voluntarios sanos, a veces o es gente random o gente un poco diana, en el sentido de, imagínate gente, o sea, una farmacéutica que quiere probar un medicamento para el pelo. Vale. Entonces van directamente a por gente que sí que tiene pelo y prueban dicho medicamento. Sí, estaría bien, ¿no? Entonces, de hecho, me parece que hubo un estudio no hace mucho, de unos, echa de nada, 7, 10 años atrás, de un medicamento para hacer pelo que provocó que a la gente que tenía pelo se le cayera el pelo. Wow. Entonces todo eso se tiró para atrás y claro, en su momento creo que tuvo mucha repercusión. Seguro que por internet aún está por ahí. Y para Turquía todos. Correcto. Entonces, vuelo directo a Estambul. Totalmente. Entonces es un poco eso. No es que se busquen, porque al final el tema de ser voluntario es un poco también el random, ¿no? El tema del azar es muy necesario en ciencia. Porque si al final tú vas escogiendo, también podrías falsear muchas pruebas. Ya. Yeah. Y... Entonces, realmente como una especie de listado, una biblioteca de personas con las que se... Hostia, qué curioso. Correcto. Y luego has comentado algo de beneficio-riesgo. Entonces significa que siempre hay un riesgo. Sí. Esto es algo que igual mucha gente no lo acaba de tener claro.
pero Me gustaría aclararlo. O sea, tú cuando te estás tomando cualquier medicamento, absolutamente cualquiera, que tenga un principio activo, por supuesto, te estás arriesgando a tener efectos secundarios. ¿Qué pasa? Que estos efectos secundarios, después de que se superan todas las fases clínicas, que como reitero son 4, Vale. cuando tú superas la 4ª fase del ensayo clínico, se supone que ya se han hecho todas las pruebas necesarias para garantizar que ese medicamento tiene mucho más beneficio, y ojo, mucho más beneficio. ¿Mucho que estás hablando? ¿Qué riesgo? ¿90-10? El porcentaje que te podría decir igual es 70 y algo alto, 80 probablemente. Supongo que dependerá, supongo, también del medicamento. Claro, es que es y muy de- difícil medir eso, pero piensa que en la fase 4, que esto es algo que tampoco mucha gente lo deja en el tintero, la fase 4 no es como la fase de, vale, este medicamento es seguro, lo puedes tomar cuando tú quieras Sí, durante... donde se hace la prueba, como decías, con... Se hace la prueba globalizada. La fase 4 es la fase de post-comercialización, en la cual se ve el efecto que puede tener X medicamento en una población a lo largo de, échale, 10 años. Pero claro, yo igual no estoy muy de acuerdo con eso éticamente, Yeah. pero para que te hagas una idea, me acabo de acordar ahora, me lo contó mi ex jefa de... Bueno, iba a decir el nombre de la empresa, pero ya sabes a quién me refiero. Vale. Eh, Vale, sí. Hubo un medicamento, me parece, que se aprobó en Estados Unidos, que era el Vioxx, que era una especie de ibuprofeno en su momento, ¿vale? Tenía funciones de antiinflamatorias, antipiréticas, analgésicas. era una especie de ibuprofeno prox. Vale. ¿Cuál era su función? Su función era, me parece, Una de sus principales detener lo que es el dolor de los cólicos de las mujeres. Vale. Era una de sus principales funciones. ¿Qué pasó? Que en la FDA, que tiene una rigurosidad bastante menor que la EMA, que es la Agencia del Medicamento Europeo. Sí, la FDA, para que los que no sepan, bueno, regulan un poco el tema Correcto. de... O sea, la FDA es como la policía de los médicos, los Estados Unidos. que bueno, todos sabemos lo que pasa en ese país, Ujú. y la EMA pues es la policía de los medicamentos de Europa, Vale. que es bastante más rigurosa, más estricta. ¿Qué pasó? Que Europa les dio el visto bueno. Entonces enviaron ese medicamento que era el Vioxx, que se llamaba el Rofecop o algo por el estilo. Vioxx era el nombre comercial que le dieron. Llegó a Europa en el 2000, 2001. Y en el 2004 lo retiraron porque se detectó que, incluso superada la fase 4, el Vioxx aumentaba muchísimo las probabilidades de infarto cardíaco. Hostia. Y se acabó retirando a finales de 2004 o así. Pero claro, eso ya te deja como una muesca, ¿no? En el ensayo clínico de, ostras, un medicamento que ha superado 4 fases y encima ha estado 4 años comercializándose y teniendo impacto en la población. Claro, ¿quién paga esos platos rotos? Yeah. Nadie. Solo las pobres personas que probaron ese medicamento en su momento. Por eso hay que ir con mucho ojo. O sea, las fases de ensayo clínico, al menos en Europa, la rigurosidad que tienen es muy dura, pero tiene un porqué. Yeah. A veces es descorazonador ver investigaciones que han durado 10 años y de repente, porque ha pasado X cosa de efecto secundario, el beneficio-riesgo ya no es el que... se preveía y se tira para abajo. Claro, esto explica también el porqué, pues, esos tiempos, ¿no? Durante el COVID, serio, ¿no? Hay los que se... lo que se tarda realmente en fabricar, pues, una solución, un producto o ¿sabes? Que pueda dar solución a una enfermedad que tenemos. ¿No? Salía un poco el debate este de cuánto se puede tardar realmente a encontrar una cura para el COVID. No voy a entrar en detalles sí, bueno, los efectos que tuvo el COVID y tal, pero ¿no? Era como un reto, ¿no? Un challenge de... Pero claro, se explica con estos 4 ensayos que tú dices, ¿no? Al final, que hay que tener una rigurosidad y que hay siempre unos riesgos. En cierto modo, a ver, no quiero ahora darle alas un poco a los conspiranoicos, pero sí que es cierto que en el tema de la vacuna del COVID hubieron ciertos mecanismos para acelerar su comercialización, por así decirlo. Claro, no, está claro. Pero piensa que también fue una comercialización de entidades privadas para uso público. Sí. ¿Sabes? Entonces hubo mucha presión de los gobiernos, hubieron muchos pasos que se saltaron, y esto es algo que no lo digo yo, simplemente, o sea, se puede comprobar. De hecho, las mismas... Bueno, yo he tenido que trabajar con alguna empresa, no voy a decir el nombre, pero sí. Es que muchas farmacéuticas al final lo tuvieron que admitir, que hubieron muchos pasos que se adelantaron.
Pero bueno, fue por un bien mayor, el beneficio-riesgo de los políticos que ellos consideraron era mayor Claro. y se llevó a cabo. AstraZeneca, por favor. Bueno, pues bueno, vamos a movernos un poquito. Vale, hemos dicho, estás como de investigador unos meses ahí en Sao Paulo. Correcto. ¿Vale? Consultas, digamos, con esta compañera Laura, ¿no? Esta senior. Sí. ¿A qué podrías dedicarte según tu perfil? ¿Te ve como investigador? ¿Sigues como investigador o desechas su consejo y te vas por otra rama? Vale, aquí empieza un poco lo que es el tema de lo que famosamente, o sea, lo que suelen decir habitualmente de buscarse un poco la vida, ¿no? Vale. Claro, yo había estado de operario. Mientras hacía la carrera también trabajaba, entonces había estado de operario en la empresa en la cual luego, como ya conocía a la gente, le empecé a decir, mira, me acabo de graduar en biotech y ya que vosotros os dedicáis al tema de las farmacéuticas, o sea, sois una farmacéutica, pues a mí me gustaría trabajar con vosotros. Vale. Entonces, básicamente, pues hice el proceso de selección básico, que es buscar diferentes empresas, farmacéuticas y demás. Entonces, sí que es cierto que muchas empresas buscan el perfil este de junior, recién graduado, para formarle en lo que... En lo que ellos aman específicamente, O sea, al final, cualquier persona que haya trabajado en lo que sea, se da cuenta de que independientemente independientemente de la formación que tú tengas, una empresa trabaja con unos procedimientos y un hacer Claro, propio de ellos. claro. Y ellos tienen que formarte en sus En quehaceres. su procedimiento, claro. Correcto. Entonces, mi formación dentro de esta empresa creo que duró 1 mes y medio aprox para saberme un poco todas las funciones que tenía que hacer, que al final acabas haciendo un pequeño grupo de esas funciones, porque son un poco en las que te especializas y tu mismo jefe o jefa, en mi caso, se acaba dando cuenta de en qué destacas, ¿no? ¿Y en tu caso qué rol era? Dentro de lo que es las fases del ensayo clínico, Vale. yo estaba sobre todo muy metido en lo que es la fase 2 y la 3. Hostia, las más entretenidas. Las más ¿eh? entretenidas. Aunque, bueno, ya lo montan así porque, claro, al ser la fase 2 y la fase 3 las más complejas, por así decirlo, la 3 por el costo de financiación y la 2 por la dificultad, es donde más aprendes, donde más tienes una formación que incide dentro del ensayo clínico. Luego la 4 es como la fase bonita, ¿no? De vamos a esperar 10 años a ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno, bonita. Bueno, Entre comillas. Ajá. Y luego la fase 1 pues es un poco la fase de... En mi opinión, un poco la fase más cruel, porque sí que es cierto que a mí se me hubiesen destinado desde el primer día a la fase 1, que son los ensayos... Con animales o no. Bueno, claro, esa sería la preclínica. La preclínica. La fase 1, que es la de decirle a un voluntario, vale, tómate esto vale. y no sé exactamente qué te va a causar, aunque yo lo que quiero es que te alivie el dolor. No sé, no tendría como ese... No voy a decir que mienten, porque al final un voluntario ya sabe a lo que se expone, Claro. pero yo no podría, o sea, no me nace. Yeah. Lo siento mucho, me cuesta mucho. Entonces, en la fase 2 ya tienes como una indicación de que sí que va a funcionar, sino que estás buscando ahora mismo la rigurosidad de cuánto va a funcionar. Vale. Que eso está relacionado con el tema de que no que sea beneficioso, sino que sea muy beneficioso con un riesgo reducido, ¿sabes? Porque al final hay muchos medicamentos, el Vioxx mismo, el que te comentaba antes, que sí que tiene más beneficio que riesgo, pero no es mucho más beneficioso. Yeah. Entonces, es un poco esa escala a la que se utiliza. ¿Que cuál es la escala exactamente a nivel métrico de saber de cuándo es muy, muy, muy beneficioso y cuándo no? No sabría decírtela. Depende también. Depende. Supongo. Al final, cada laboratorio y cada farmacéutica utiliza ciertos estándares que están a nivel europeo, pero a nivel de calidad interna, de política interna, cada laboratorio funciona de una forma distinta. Vale. Y entonces tu rol está más enfocado en la fase 2 y fase 3. Correcto. ¿Cómo es la curva de aprendizaje? Es decir, en tus funciones cuando empiezas aquí, con esa nueva función. Vale. Porque tu rol que es como biotecnólogo, ¿se podría decir? Sí. ¿O cuál es realmente? De hecho, claro, dentro de las fases 2 y 3, yo comparto muchísimo tiempo con los investigadores, pero no ayudándoles como tal a llevarle a la investigación, sino más bien como una especie de asesoría en la cual ellos me explican lo que están haciendo, yo redacto el informe, entonces voy analizando un poco el día a día de lo que ellos van haciendo, también contribuyendo, por supuesto, a nivel clínico, pero, por ejemplo, me viene a la memoria ahora una investigación sobre el plegamiento de las proteínas. Claro, un bioquímico tiene muchísimos más conocimientos más específicos que yo. Entonces,
mi día a día era básicamente preguntarle, ¿por qué estás haciendo esto? Él me lo explicaba, llevaba a cabo la experimentación, también había físicos incluso. Al final el tema de la investigación de un nuevo medicamento Hay muchas áreas implicadas, ¿no? sí, es como una globalización de áreas en la cual muchos profesionales interactúan. Y de hecho pasa algo muy gracioso, y es que cuando tú tienes un grupo de investigadores, ¿vale? Tienes un físico, un bioquímico, un biotecnólogo, pasa algo muy, muy divertido, y es que cuando uno está enfermo, la investigación sube una ralentización muy bestia. Porque claro, la persona especializada en ese área ya no está. Entonces, claro, aunque un bioquímico puede hacer cierta parte del trabajo de un biotecnólogo, no está totalmente especializado. Entonces, esa fluidez de conocimientos, esa fluidez de aplicación ya no se tiene. Ostras. Y de hecho, ese fue un problema que tuvimos. Cuéntanos una anécdota ahí de las que tendrás por ahí. Buah. Bueno, no es una anécdota como tal, sino que es algo humano, que está relacionado con la primera pregunta que me has hecho de si va primero la persona o el profesional. Mi jefa se vio en la tesitura de despedir a uno de los investigadores porque era el físico, ¿vale? En este caso, estábamos trabajando con el tema de... Bueno, estaba especializado en físico-química realmente el chico. Vale. ¿Qué pasó? Tuvo un accidente de moto y se rompió una pierna. Hostia. Entonces era una baja extremadamente larga para un proyecto que acababa de comenzar. Claro, ¿qué haces en ese momento? ¿Contratas a otra persona? ¿Le formas en todo lo que estás haciendo? No es tan sencillo. Entonces se plantearon dos escenarios. O dejamos aparcada esta investigación y los investigadores que ya se han reunido los derivamos a otros grupos de apoyo, o cogemos a otro físico-químico de otra área, lo Contratamos y lo metemos en la investigación, le formamos en lo que estamos haciendo y demás. Pero claro, entonces este investigador, que era uno de los fundadores del proyecto, se queda fuera. Algo me dice que se escogió el escenario número 2. Es lo que se barajó de un principio, pero finalmente se decidió como lo más humano, que fue paralizar el proyecto. ¿El proyecto? Sí, Ostras. pero también fue porque fue Me unánime. sorprende. Fue unánime al final, porque esta persona que tuvo el accidente fue la persona, uno de los cofundadores, Vale. fue el que más luchó por la financiación hasta conseguirla. Se optó por el término más humano, que fue, oye, son 6 meses, vamos a esperarle y ya está. Y de hecho ni siquiera fueron 6, me contaron, fueron 4. Porque al final sí que es cierto que tuvo una recuperación más larga, pero mientras estaba en su casa hacía teletrabajo. Podía trabajar, claro. Entonces, en ese sentido, pues sí, Bueno, en este caso se eligió la parte más humana, pero hostia. Me sorprende. afortunadamente. Vale, entonces tú te dedicas más, o sea, como biotecnólogo en este caso, o con un rol más de... Es un rol de investigador / administrativo, por así decirlo. Por ejemplo, muchas veces en algunos cultivos tú tienes que hacer el traspase de ciertas placas Petri, cambiar el medio con el que esas placas y esas bacterias se alimentan. Entonces tú te encargas un poco de esas funciones de mantenimiento Vale. del proyecto. O sea, tú te encargas directamente de hacer ese tipo de Sí, funciones muchas veces sí. Más que nada por una optimización de tiempo, porque muchos investigadores, que esta es otra parte muy importante de la precariedad que en mi opinión tenemos a día de hoy, es que muchos investigadores están semi-obligados a ejercer cierta docencia en universidades o institutos, Ah, sí. con tal de mantener dicha financiación del proyecto. Claro, que es como una forma de hacer promoción o marketing, ¿no? Algo por el estilo. Entonces, claro, ser docente y ser investigador nunca lo he hecho, nunca lo voy a hacer. Y me dicen todo el mundo que es muy, muy cansado. Entonces, por una cuestión de desplazamiento, de que imagínate que una persona tenga que ir de la Universidad de Barcelona a la de Rubí, o sea, a la planta de Rubí, es un desperdicio de tiempo, de ida y venida, que no es eficiente. Entonces yo, al estar ya en Rubí y estar dentro del grupo de investigación y con ellos día a día, les decía, oye, hoy me ocupo yo de tal mantenimiento, nos repartimos así en la semana, hacemos un planning semanal, Vale. y listo. Y tú les ayudabas con las tareas estas de Correcto. mantenimiento, aparte de redactar los informes y demás. Claro, ahora me surge una duda. Es decir, ¿tú tenías la experiencia realmente para, es decir, a través de esos informes que redactabas, ser capaz de decir, ostras, pues quizás podéis mejorar esta parte o podéis como acabar de carrilarlos? No, es muy buena pregunta. Tienes que pensar que tú, cuando vas haciendo un informe de la investigación, de las fases clínicas en las que estás, es un componente muy de asesoría también. Entonces,
no solo necesitas la opinión de, oye, tú que eres el físico de la investigación, ¿qué piensas de esta parte del proyecto? O sea, ¿qué crees que ha podido fallar aquí? Entonces, escuchando lo que él te explica, tú tienes que tener cierto nivel de comprensión. Por eso te digo un poco que todas las BIOS están como dentro del mismo saco. Vale. ¿Que esto es algo malo? En cierto modo sí, pero también es algo bueno, porque todos tenemos una base un poco en absolutamente todo. Vale. Yo tengo una base en química, en biología sobre todo, en física. No estoy tan experimentado, por supuesto. O sea, Como te comentaba, que es el plegamiento, claro, que es una proteína, ¿no? A ver. Bueno, no vamos a entrar en una proteína porque se nos va el podcast a 4 horas aquí y Perdón. fundimos el récord de Jordi Wild, ¿sabes? Estoy hablando mucho, es verdad. Me estoy Pero desviando. sí, plegamiento de Sí, o sea, proteínas. Al final tú necesitas los conocimientos específicos de una persona que se ha formado toda la vida en eso. Entonces, con la base con la que tú despegas de la carrera, puedes llegar a comprender lo que te está explicando. A un Vale. nivel tan técnico quizás no, pero puedes entenderlo lo suficiente como para redactarlo y saber cuál es la guía de ruta y hacia qué rumbo ir, ¿sabes? Vale. Ese es el punto. Luego, a partir de ahí, por supuesto, al ser un grupo de investigación, todo el mundo comparte esos informes, todo el mundo hacía un montón de rectificaciones, hasta tildes, o sea, te lo dejo así. Entonces, claro, era algo bastante controlado a nivel de grupo. Eso es muy positivo, la verdad, porque aprendes mucho. Vamos a movernos un poquito. Vamos a hablar un poco del ambiente. Vamos a cambiar vamos a irnos un poco de la ciencia al mundo más laboral. Vale. ¿Cómo era un poco el ambiente en la industria farma, el compañerismo? ¿Cómo eran tus responsables? Claro, tú lo que quieres es la chicha, ¿no? Básicamente. O sea, vale. ¿Cómo era tu relación con ellos? ¿Cómo fue tu experiencia? Claro, a ver, mi primera experiencia con lo que es el mundo laboral, tengo que decir que fue bastante positiva. Yo al final partí con una jefa que era bastante buena en lo suyo, tenía 10 años de experiencia y era alguien relativamente joven que proyectaba como una imagen de más cercanía, ¿no? O sea, tú al final entras ahí siendo un pollito y ostras, o sea, tú sigues a la persona que más confianza te da. Claro. Esta persona pues te iba explicando el proceso, el día a día, cometías algún error, te rectificaba, cometías otro más, te llamaba la atención, pero también te rectificaba con la empatía necesaria, ¿no? O sea, al final yo creo que también se necesita un poco de mano dura. Entonces, en lo que son mis responsables, creo haber tenido bastante suerte porque me trataron muy bien. En lo que son compañeros de la misma categoría, Uy. cambia la cosa. Ajá. ¿Pero por qué? O sea, al final el mundo profesional es muy competitivo y no desgraciadamente con el tipo de competencia que a mí me gustaría que hubiera. ¿A qué me refiero? O sea, no es una competencia sana. No es una competencia sana de, ostras, este tío tiene ciertos aspectos que son muy buenos, voy a intentar superarle. Es más una competencia de, ostras, mira, a este le ha tocado por pura chiripa, siendo un vago, siendo el que menos trabaja, un grupo de investigación increíble que es el que yo quiero, ¿y por qué a mí no? Entonces ahí es cuando empiezan esas micro metidas de patita, ¿sabes? De trabanqueta. Yeah. Eso pasó mucho. Yo, por ejemplo, tuve una ex compañera A de ver, trabajo cuéntanos. que lo pasé sumamente mal. De hecho, me hizo un poco de gaslighting, ¿vale? Yo acababa de entrar en la empresa y yo, lo típico de, hola, ¿qué tal? Soy Robert, mira, soy el nuevo Tú de biotecnólogo. buenas, en plan, aquí, Claro, ¿qué o sea, tal? lo ¿Cómo va? típico que haces, ¿no? También hay que decir que mis habilidades sociales han ido evolucionando con el tiempo. Yo creo que a mejor, antes no era tan bueno. Bueno. Y... pero claro, tú empiezas ahí como un pollito, como te digo. O sea, tú estás verde en todos los aspectos. Tú nunca has hablado con un investigador. Yo cuando me acercaba a los investigadores seniors a preguntarles algo, yo ya partía de la base de me siento un ignorante. O sea, yo no tengo ni pajolera idea de lo que este señor puede saber, ni mucho menos de lo que va su investigación, ¿sabes? Tú eres un pollito, lo reitero, no sabes nada. ¿Qué pasó? Que mis queridos compañeros, que ya llevaban... El más antiguo creo que llevaba 4 años, porque claro, todos éramos de la escala junior. Entonces, dentro de lo que es la farmacéutica, oye, si el periodo de prueba no lo superas, chao. Entonces, realmente todo el mundo era muy nuevo. El que más tiempo llevaba dentro de la escala junior era Raúl, que tenía 4 años de experiencia, y era un poco el que llevaba la batuta, ¿no? O sea, él era... Mira, hoy vamos a hacer tal y tal, ponte conmigo, yo te voy guiando un poco. Vale. Luego mi encargada sí que muchos días estaba con los nuevos,
pero al final ella tiene unas responsabilidades que están un poco más por encima y no podía dedicarnos tanto tiempo. Entonces Raúl era el que tiraba un poquito del carro. Vale. ¿Qué pasa? Que como te digo, mi formación duró 1 mes y medio. Por lo tanto, en 1 mes y medio más o menos ya eras independiente. De vez en cuando la liabas y gritabas por los pasillos, Raúl, ayúdame. Pero eras independiente dentro de lo que cabe. ¿Cuál fue mi drama? Que tuve una compañera llamada Andrea que entró 1 mes antes que yo. Entonces, por lo tanto, ya tenía cierta fluidez, ¿no? en lo que es su trabajo. Y me hizo creer que era mi responsable. Entonces estuvimos, básicamente, durante 1 mes aprox, que yo me estaba formando aún, siguiéndola como un pollito, porque claro, ella me hizo creer realmente, no me lo dijo directamente, pero con su actitud, con su forma de hablar, me hizo pensar que era mi responsable. Yo hasta llegué a creer que estaba hasta por encima de Raúl. Entonces, claro, imagínate mi cara de sorpresa cuando un día me dice Raúl, oye, Robert, ¿tú por qué siempre estás siguiendo a Andrea? Y le digo, ¿a qué te refieres? Y me dice, no, porque veo que ella te dice que hagas X cosa y tú vas y las haces. Y me quedé como, bueno, pero es que es mi jefa, ¿no? Y claro, tú imagínate mi cara cuando Raúl coge y me dice, ¿cómo que tu jefa? ¿Qué dices? Pero si tiene el mismo cargo que tú. Entonces, claro, para mí eso fue como quitarme la venda de los ojos y darme cuenta de que durante 1 mes... Ahí te despertaste y dijiste... Fue como, ostras, es que... Welcome, ¿no? Claro, ya no estoy en la universidad, ¿sabes? Esto ya no es el Hospital San Pablo, ¿sabes? Fue como un golpe de realidad muy duro en el cual te empiezas a dar cuenta de que realmente, si tú quieres fastidiar a alguien a nivel profesional, lo consigues. Yeah. Es que lo consigues, te lo prometo. Pero bueno, ya está, es una etapa superada. Superada, ¿no? Sí, ya lo veo, ¿eh? Parece que está muy superado, muy interiorizado, sí. Ya. De hecho, yo incluso me lo llegué a tomar como una novatada en su momento. Yeah. Pero fue una novatada que luego se vio que no era una tan novatada. Era más una intención muy mal intencionada. Pero bueno, yo creo que todos tenemos experiencias de compañeros que no han sido precisamente un pansito de Dios, ¿sabes? Ya. Yeah. Cosas que suceden. Y entonces, a nivel de ambiente laboral, porque me comentas con tus responsables, guay. Sí. Con los compañeros, más o menos bien. ¿Cuánto tiempo estás trabajando como biotecnólogo centrado más en estas fases, ¿no? De ensayo que hemos dicho, la fase 2 y la fase 3? ¿Y cuál es el siguiente movimiento que haces y por qué? Claro, yo estuve durante aproximadamente unos 2 años centrado en las fases... Bueno, en mi formación de las fases 2 y 3. Estuve 2 años, entonces casi 3. A partir del año y medio me movieron a la fase 4, que es cuando estuve más tiempo compartiendo con mi ex jefa, porque ella se encargaba un poco más de lo que es la categorización de productos ya en el mercado. Vale. Entonces ella... Que es la fase de post-comercialización del producto, ¿no? Vale. Correcto. ¿Qué pasó? Que empecé a ver temas mucho más legales. Entonces, la carga de ciencia, de estar tú en el laboratorio, se redujo enormemente. Entonces, literalmente me volví una persona al 90% administrativa. Entonces, todos mis conocimientos iban ya más sobre administración y regulación clínica. Aprenderte X formatos de redacción porque tienes ciertas leyes que incluir. Estar al día de las regulaciones de la EMA. O sea, ¿de la EMA y la FDA o no tocáis tanto la FDA? Más la EMA. Bueno, de la FDA tocamos, pero era como un departamento aparte, que era el departamento legal. Vale. Porque claro, al ser más internacional necesitas unos conocimientos que yo en mi caso no los tengo. Vale. Y la verdad es que tampoco aconsejo tenerlos, porque lo que es la comercialización con otros continentes, que desgraciadamente tienen otras regulaciones, es algo que suele ser muy, muy dinámico. Vale. De hecho, bueno, claro, no voy a meter a Trump en esto ahora, en estos momentos. Ya es lo que nos falta. Pero el hecho de que Estados Unidos lleva mucho tiempo intentando que la Unión Europea acate sus regulaciones, es una lucha que lleva ahí, creo que décadas, sí. Y la Unión Europea, afortunadamente, no se rinde. No ha cedido. No ha cedido. Es muy positivo para nosotros eso. Hay un montón de bibliografía sobre los transgénicos de la FDA, etc. Es un tema muy vasto, muy vasto. Es muy interesante, muy vasto. Para otro podcast. Para otro podcast. Entonces tú te centras en la EMA, regulación a nivel europeo. Correcto. Y bueno, básicamente pues
Estuve casi 1 año y medio más con ella trabajando en esto, bastante divertido, conoces a mucha gente, conoces a proveedores, conoces a clientes. Es como la fase más internacional dentro del ensayo clínico, porque todo lo que es la interacción entre sedes dentro de la misma empresa, incluso con otras, es el momento en el que te das cuenta de, wow, estoy en un mundo globalizado muy grande donde puedo conocer a gente increíble, ¿sabes? Es donde se abren las perspectivas de lo que la ciencia te puede dar y a dónde tú puedes ir con la ciencia. Yo creo que también por eso la ciencia es ese camino que puedes tomar si quieres tirar hacia la internalización de tu carrera profesional. Porque al final como científico puedes trabajar en China, en Suiza, en Canadá. Vale. En ese sentido, creo que la ciencia abre muchísimos horizontes para ti, seas de la rama que seas. Si eres de la salud, ya te digo, o sea, de verdad, puedes irte a donde tú quieras. Pero yo diría que la ciencia es como la meta de la globalización, por así decirlo. O sea, que ese año y medio, digamos, con ella te abrió un poco como la mente a nivel de... Correcto. De hecho, de hasta dónde podías llegar. Correcto. De hecho, bueno, uno de mis futuros proyectos es eso, trabajar unos cuantos años en el extranjero, ver si me puedo enriquecer de esa experiencia y disfrutarla todo lo que puedo. Sufrirla, si hay que sufrirla, pues se sufre. Sí, pero, sí. pero me interesa, la verdad. Por aquí el compañero también dice enriquecer experiencias y enriquecer los bolsillos también. Ya sabemos que aquí al final... Al final, desgraciadamente, O sea, no te he preguntado por salarios, pero bueno, imagino que, bueno, como siempre, pues será más o menos... salario de España. Ya. Y bueno, pues básicamente eso. Luego, después de estar casi 3 años con ella, quise dar un pequeño cambio, que fue el de la logística farmacéutica, que es donde estoy actualmente. Vale. En la misma empresa, por eso, ¿no? En la misma empresa, sí. Y pedí un cambio de departamento. intenté mejorar las condiciones, dijeron que ok. Y básicamente estuve 1 mes y medio muy bien, luego regulín. Y luego finalmente pues cambiaron por completo una de las condiciones que yo puse, que fue el de respetar mis horarios, y me metieron jornada partida. Y ahí es donde empezó mi debacle como científico. Ostras, bueno. Y bueno, básicamente ya conoces el resto de la historia. Para ir finalizando un poco, la verdad es que hay muchas cosas que se han quedado en el tintero y que me gustaría comentar en otra ocasión. Muchas. Por supuesto, aún no nos hemos ganado suficientes enemigos. ¿Qué consejo le darías al Rob que justamente está empezando a elegir un poco qué tipo de biotecnología va a hacer, que no sabe muy bien a qué se va a dedicar? ¿Qué consejo le darías? Sobre todo que se centrara muchísimo en mejorar sus bases. Yo tuve un pequeño drama que fue que yo asimilé las bases, pero con un 7 raspado. Entonces todo lo que es la biología molecular luego ves que es algo sumamente importante para cualquier base, cualquier ramificación de la biotecnología. Entonces, sobre todo, fortalecer mucho las bases. Luego en los conocimientos específicos de la carrera, a partir de tercero y cuarto, puedes flaquear un poquito más, porque al final siempre puedes un poco acudir a esa bibliografía, pero las bases son las bases, fundamental. Mi consejo sería eso: si quieres meterte en la biotecnología, asimila muy bien las bases y a partir de ahí puedes escalar hasta donde tú quieras, no hay límite. ¿Qué es lo mejor que te ha dado la biotecnología? Diría que mis conocimientos probablemente para saber interpretar las estadísticas a nivel biológico. Es decir, cuando tú estás probando un medicamento, ¿vale? Al fin y al cabo es estadística, ¿no? O sea, si es muy beneficioso y tienes poco riesgo, guay, ¿no? Entonces afectará a muy poca gente, los efectos secundarios merecen la pena. Pues en este caso, si lo trasladas a los aspectos de la vida real, te das cuenta de que ya no tienes que conformarte solo con algo que sea beneficioso y con poco riesgo, sino que tienes que tirar siempre a lo que es muy beneficioso, con poco riesgo. Y eso es aplicable a casi cualquier cosa: a relaciones de pareja, sueldos, el trato que te dan en la oficina, las amistades, etc. Yo creo que al final, sobre todo por el tipo de persona que soy yo, el aspecto emocional siempre me costó un poco. Y justamente fue la ciencia que me acabó dando esa profundidad y ese análisis a nivel emocional que necesitaba para crecer como persona. O sea, muy interesante la reflexión, ¿no? Es decir, no quedarnos simplemente con aquello que sea beneficioso y poco riesgo, sino que sea muy beneficioso. Correcto.
Pues nada, con esto terminamos. ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Te lo has pasado bien? Muy entretenido, la verdad. Siento que me he desviado muchísimo de los Se ha temas. pasado muy rápido el tiempo, ¿eh? Sí, sí, ha sido muy entretenido, eso sí. Tengo que empezar a plantearme hacer podcast de 3-4 horas, ¿eh, allí? Yo encantado. Pues nada, un placer y hasta aquí con Conectando el Futuro.